lo que permite señalar que son 165 personas del sector de la salud que han fallecido víctimas por COVID-19. Como si el panorama no fuera preocupante, en medio de la pandemia al personal de salud le aumentaron las horas laborales, la carga de trabajo y le disminuyeron el salario. Al mismo tiempo, se vieron nuevas restricciones al acceso a la salud. Escribieron en otro boletín varias organizaciones, entre las que se encuentran la Federación Médica Colombiana y FedeSalud. Además de rendir este homenaje, las organizaciones también se reunieron para protestar contra el proyecto de la Ley 010 con el que el gobierno busca reformar el sistema de salud y que empieza a ser debatido hoy. A sus ojos, esa propuesta perpetúa y profundiza el modelo de mercado del sistema. Entonces, el homenaje a los profesionales de la salud fallecidos. ¿Quién? Las asociaciones del sector de la salud. ¿Cuándo? Hoy 26 de octubre. ¿Dónde? En la Plaza de Bolívar. El cómo. En la Plaza de Bolívar los asistentes formaron dos grandes círculos con sillas vacías, las cuales llevan consigo un pendón con una cinta negra y el nombre de cada uno de los servidores de la salud fallecidos. Pues esa es mi noticia, profe. Muy bien, gracias Marta Dilma. Bueno. ¿Quién continúa, Katy? Profe, continúa Lady Gómez. Adelante, Lady. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Mi noticia es de hoy, El Espectador, lunes 26 de octubre. Por primera vez en la historia, Barranquilla aplaza su tradicional carnaval. El evento previsto para febrero, al que asisten más de 2,5 millones de personas, entre locales y visitantes, se aplaza por la emergencia desatada por el COVID-19. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, hizo el anuncio este lunes 26 de octubre. Barranquilla aplazará la edición del 2021 de su carnaval, declarado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, por primera vez en su historia, por la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La suspensión de las fiestas populares más importantes del país la hizo pública este 26. El alcalde de la ciudad. El carnaval estaba previsto para febrero. Se estima que cada año asisten a este evento más de 2,5 millones de personas. Lo importante es entender primero que el carnaval es una tradición cultural más que una fiesta, y que si bien está generada un impacto económico que por supuesto valora la ciudad. Nadie vive un año de lo que hizo en 4 días, expresó el gobernante en un comunicado. El alcalde agregó que las fiestas que nacieron en la ciudad y son hoy por hoy un referente de los carnavales del mundo son un alimento cultural que dan identidad, preservan el patrimonio y la perpetúan en alegría. La unión que sabemos es que en febrero no habrá carnaval, como lo conocemos. El carnaval del próximo año está aplazado. Indicó además preciso que por la imposibilidad generada por el COVID-19, en febrero están descartados todos los eventos masivos. Listo. El que es por primera vez en la historia del Carnaval de Barranquilla se aplazará en la edición 2021 por la crisis generada por el COVID-19. ¿Quién? El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.
él y ya. Listo, profe. Bueno, muy bien, Chinita. ¿Hay alguien más postulado para noticias? No, profe, no tengo más postulados por parte de psicología. Ah, bueno, ok. Ingeniería tampoco se postuló nadie. Aún nadie, profe. Ok, bueno, muy bien. Entonces, empecé a recibir los ensayos y estoy también terminando de cuadrar los grupos para las sustentaciones. Entonces, yo creo que más tardar mañana ya les tengo esa noticia de quienes interactúan en equipo. Y pues básicamente lo que deben hacer cada uno es aportar su posición, digamos, como crítica frente al libro, porque es un ejercicio de lectura crítica y de presentación ante el grupo. Y básicamente lo que hay que hacer es argumentar por qué es un buen libro, por qué lo recomiendan, qué es lo que tiene interesante y pues obviamente dan otros datos como el género al que pertenezca el libro, pueden dar datos acerca del autor. Entonces yo creo que con el hecho de haberlo leído y encontrarse en un minutico y plantear cómo es que van a proponer esta presentación de grupo, pues no es una cosa que uno diga, uy, pero qué complejidad la que tengo. Lo que sí es que si ustedes quieren resaltar, obviamente críticamente algo de su libro, del autor, pueden hacerlo ya a partir de su PowerPoint y lo que van a hacer es sumarlo al PowerPoint de los compañeros, ¿cierto? Por ejemplo, los que tienen a Mario Mendoza como autor, he identificado que varios tienen libros de Mario Mendoza, entonces, a ver si tengo por acá el grupo. Profe, una consulta. ¿Esa sustentación para cuándo es? Esa sustentación debemos empezar a hacerla este viernes. Entonces, por ejemplo, de Mario Mendoza tenemos... Profe, ¿cuál viernes? ¿El de esta semana? Sí, Chinita, porque ya el módulo termina el día 3, entonces el próximo lunes es festivo. Si nosotros no empezamos el viernes, pues no nos va a Profe, quedar pero tiempo tú no de has hablado con el exposición. otro profe, que el No se de... puede. Porque es que nosotros tenemos que ir a la universidad y él había dicho que íbamos a ocupar las 4 horas, entonces pues no sé ahí qué, o sea, no. Ah, ustedes tienen alternancia, entonces sería el jueves, pero eso es grave porque les quita un tiempo de trabajo. O sea, Pues si es no, ¿no decir, se va bien? no, lo que pasa es que, a ver, te voy a aclarar algo. El hecho de que los cursos tengan laboratorios programados, la universidad no tiene un nivel de planificación general, donde uno diga, no, es que todos los directores de programa vamos y nos enteramos qué está pasando con cada una de las carreras, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, ¿quién me dice que tiene la clase con el otro profesor? ¿Ingeniería o psicología? Ingeniería. Ingeniería. Ok, ¿psicología tiene alguna actividad programada para este viernes? No, profe, nosotros la No, clase señora. la presencial la teníamos hoy, pero no la cancelaron. Exactamente. Entonces, en este caso, lo que encontramos es que a nivel global nosotros en la universidad no sabemos nada. O sea, yo sé que yo cancelé todo lo que tenía que ver con comunicación y solamente dejé 2 asignaturas que son netamente prácticas, que utilizan laboratorio, porque hubo una disposición de la Dirección General de la Universidad, es decir, desde el punto de vista del señor Isaac Moreno, que es el presidente del Consejo Superior. Entonces, él dijo, solamente para este módulo se hacen algunas actividades que son de laboratorio. Pero el que él lo haya dicho hace que cada quien, cada director de programa organice lo suyo, ¿sí? Y seguramente en este caso, por ejemplo, ni el director de programa se ha tomado la molestia de contarme a mí que tengo una clase, de decirme, mire, ¿qué va a hacer usted con sus estudiantes? Entonces yo tengo un curso que está
chueco por un lado porque solamente tengo a psicología y por el otro lado se va a ingeniería. Nadie preguntó y resulta que nosotros tenemos unas programaciones también dentro de cada asignatura. Entonces, pues que nos toca acomodarnos. A mí no es que me guste mucho, pero a mí me contrataron para obedecer y para colaborar. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Pues básicamente que las sustentaciones empezarán el jueves y se hará jueves, martes y miércoles. En vista de que tienen ese laboratorio, gracias por contar que la tienen, porque si no, pues no estaría enterada. Profe, igual esta noche, qué pena, yo le quito la palabra. Igual esta noche nosotros hablamos con el profe porque creo que pues igual depende de lo que vamos a desarrollar, si vamos o no a la universidad. Entonces pues mañana ya le Exacto, profe, confirmaría. porque si le afecta también a usted, pues la idea tampoco es, No, en el sería caso, como llegar a un acuerdo, ¿no? en el caso, mira, realmente a veces las decisiones son unilaterales y no importa qué está pasando del otro lado. ¿Sí me entiendes? Si han programado un laboratorio con ingeniería industrial y que tiene que ir a la universidad, pues tiene que ir a la universidad, de malas yo que no sabía y de malas que no me han contado. Eso sí, yo digo, pues entonces yo le busco la comba al palo, o sea, yo no puedo ni reclamar ni nada porque yo sé que andamos en las mismas. Lo que pasa es que no hemos llegado al nivel de planificación general como para que todo el mundo, todos los directores tengamos una visión global. Yo si fuera gerente de esta compañía, yo diría, tendría que tener una visión global y hace rato había planificado las cosas para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer. Con eso hay menor impacto en el desarrollo de la gestión, pero eso sería yo gerenciando. Yo no soy la gerente, yo soy directora de comunicación social y su profesora transversal. Entonces, ¿yo qué hago? Me acomodo. En ese orden de ideas, podría entonces esperar qué me dicen ustedes, pero igual decirles que nos planifiquemos para poder tener clase el jueves con exposición, que eso es fácil, relativamente es fácil, y seguir con exposiciones los días martes y miércoles, que es cuando termina el módulo, y tristemente tendré que decirles que hasta una próxima oportunidad y que me encantó verlos y conocerlos y todas esas cosas. Entonces, mis chinitos bonitos, tengo, por ejemplo, un grupo de Mario Mendoza. Este grupo de Mario Mendoza tiene Relatos de un asesino, que lo tiene Carlos Andrés Pacheco, Satanás, que lo tiene Mayerly Barrera, Buda Blues, que lo tiene Alexander Sánchez, María Paula Santamaría, que tiene a Satanás, Satanás también lo tiene Catherine Duarte Correa, Satanás también lo tiene Dayan Lisset Morales y Cobro de Sangre Angie Natalia Gualteros. Este grupo tendrá que exponer la línea de cada uno de esas obras, pero van a exponer a Mario Mendoza como escritor. Entonces ustedes les sacarán partido a su información, por ejemplo, de Satanás y buscarán un hilo conductor o un hilo que ustedes determinen que es como de autor, como de tinte, como de filosofía, como de puesta en libro de lo que tenga su autor. Entonces necesariamente tienen que exponer a Mario Mendoza. Igual se deben poner de acuerdo. ¿Quedó clara la actividad? Por ese lado, por ejemplo, tengo otro grupo, un grupo que es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Qué tiene Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Tiene un libro que se llama La Última Oportunidad, que lo tiene Mirley Polo, Juventud en Éxtasis, que lo tienen Cindy Paola Pontón y Luisa Fernanda Rojas, y Los Ojos de mi Princesa, que lo tiene Lilibet López. Entonces, ¿qué harán? Presentarán a Carlos Cuauhtémoc Sánchez como autor y contarán, digamos, de esa temática que tiene él en su obra literaria. Entonces es muy enriquecedor porque vamos a conocer de libros y vamos a conocer de autores. Entonces, ¿ya tomaron en cuenta quiénes son por lo menos los de estos dos grupos? Profe, no hace favor y me repite nuevamente. Entonces Ay, les voy sí, a decir, por favor tomen atenta nota. Grupo Mario Mendoza. Relato de un asesino, que lo tiene Carlos Andrés Pacheco. Satanás, que lo tiene Mayerly Barrera. Buda Blues, que lo tiene Alexander Sánchez. Satanás, que lo tiene María Paula Santamaría. Satanás, que lo tiene Catherine Duarte Correa. Satanás, que lo tiene Dayan Lisset Morales. Y Cobro de Sangre, que lo tiene Angie Natalia Gualteros. Ese es el grupo número 1. El grupo número 2 es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Quién tiene? La última son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, Chinita, para tu comentario. Para el grupo de Mario Mendoza son 7. Hay 2 personas de ingeniería y el resto son de psicología. Profe, una pregunta, qué pena. Señora. Profe, es que yo hice el cambio del libro. Yo soy la última que mencionaste de Mario Mendoza. Entonces, yo había hecho el cambio, o sea, igual sigue siendo el mismo autor, pero es otro libro. Yo, de hecho, hice el cambio también por el mismo, por donde nos habías indicado. Ajá. Entonces, ya no, yo no hice el de Coro de Sangre, sino el de El Diario del Fin del Mundo. Pero también es de Mario Mendoza. También es de Mario Mendoza, Listo, pero ya no es Coro de Chinita. Sangre. Continúas en ese grupo. Dale, Listo, Chinita, profe. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, el grupo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. La última oportunidad que lo presentó Mirley Polo. Juventud en Éxtasis, que lo presentaron Cindy Paola Pontón y Luisa Fernanda Rojas. También está Los Ojos de mi Princesa, que lo presentó Lilibet López. Son 2 personas de ingeniería, 2 personas de psicología. Entonces quedó claro. Profe, disculpa, creo que está escribiendo también. Hay otro compañero que dice en los mensajes que él también le publicó Los Ojos de mi Princesa. Jason Tovar. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. No te quería interrumpir, qué pena. No, tranquilo. Ok, Sí, yo también trabajé sobre los ojos de mi princesa, profe. Sí, es que, bueno, listo. Estás acá, entonces. Jason Tovar. ¿Cuánto lleva? Le dije 1 mes y medio. Listo. Ok, perfecto. Entonces quedas dentro de este grupo de Carlos Cuauhtémoc. Todavía nos quedan integrantes allí. Hay otro grupo hasta ahora que tiene los siguientes integrantes. Es un grupo pequeño que tiene, ¿quién tiene el? Mayerly, por favor, te voy a silenciar, mamá, porque te oigo tu conversación por allá. Entonces, mira. A mí, profe, yo no tenía el audio abierto, profe, solamente lo abrí para responderte, que no era yo. Pero no, estaba abierto, Chinita. Bueno, no importa, ya lo cerré, no importa. Entonces, miren, tengo otro grupo que tiene La Máquina del Tiempo, que lo presentó Lady Ramírez, y tengo a Larry Arturo con 1984. Profe, qué pena. Señora. Profe, es que yo cambié mi libro, yo te escribí por WhatsApp por El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Y me escribiste por WhatsApp? Sí, señora. Entonces no me sirve que hagas grupo. Entonces anulen ese grupo porque ese no existe. ¿De quién es El Caballero? De Robert Fischer. Es novela. No. Entonces olviden ese grupo. Ok, bueno, muy bien. Tengo otro grupo donde están, que ese lo llamé Resurgir. En ese grupo están Brian Steven Duarte, que tiene El Principito, Lady Marcela Gómez, que tiene El Principito, Gloria Madeleine Chacón, que tiene El Principito, Alejandro Hernández, que tiene Padre Rico, Padre Pobre, Santiago Quiñones, que tiene Los 4 Acuerdos, Sandra Martínez, que tiene a Juan Salvador Gaviota, está Mayra Isabel Bolívar, La Crisis como Oportunidad, y Las 7 Leyes Espirituales, que lo presentó Wilson Hernández. Este grupo se llama Resurgir. Entonces, como verán, esos libros no es que sean iguales. Lo que pasa es que esos libros pueden tener la posibilidad de tener mucho mensaje a nivel de replanteamiento de vidas y de posturas y de miradas. Entonces, cada uno con su libro va a hacer un aporte. ¿Ok? Profe, perdón, yo también hice el cambio, que solo hablamos y se lo enviamos a su merced, que fue por Momo, de Michael Lane. Claro. Entonces, Mayra, su merced cambió, entonces la saco de ahí porque el grupo está lo suficientemente grande. Espérame a ver.
Entonces, no tenemos la crisis como oportunidad, ¿no? No, señora, es Momo. Ok. Es que como en el cuadro de psicología está y no se cambió y se hizo una inscripción previa, entonces hasta llegar a, o sea, tengo como, de ustedes tengo como 300 y pico de correos, o sea, está grave la cosa. Entonces, perdón la inexactitud aquí, el error es mío, simplemente en este grupo sale Mayra del grupo, quedan Brian Steven Duarte, con el Principito, Lady Marcela Gómez, el Principito, Gloria Madeleine Chacón, el Principito, Alejandro Hernández, Padre Rico, Padre Pobre, los 4 acuerdos, Santiago Quiñones. Sandra Martínez presentó Juan Salvador Gaviota y las 7 leyes espirituales, Wilson Hernández. ¿Ya todos los integrantes supieron? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora, profe. Bueno, mis Profesora chinitos, Claudia. entonces, señor. Qué pena, mi libro se llama, es el Manual del Guerrero de la Luz, Ay, ¿yo por qué tengo las 7 leyes espirituales? de Paulo Coelho. Pero ¿por qué tendría? ¿Y qué temática tiene ese libro? Yo no lo Es conozco. el de Paulo Coelho es una novela y Ujú. enfocada hacia las estrategias que se debe tener para ser un buen líder. Pero entonces me gustaría más que estuvieras con el tema de la estrategia, porque es que hay un libro de estrategia, un grupo de estrategia que tiene, por ejemplo, el arte de la guerra, ¿sí? Pero todavía no lo puedo anunciar porque no ha acabado de revisar. Entonces, te saco a ti también de este grupo y déjame anotar acá, por favor, hacer una observación. Wilson. Sí, señora, Manual del Guerrero de la Luz. Manual del Guerrero de la Luz. Ok. Bueno, entonces conformaría este grupo. Entonces, hasta acá todos los que mencioné, menos Mayra y menos Wilson, ¿sí? Quedarían en el grupo Resurgir. Perfecto. Profe, ¿y ahí los que tenemos el Principito, todos hablamos de lo mismo o hay cómo? Pues mi chinita, yo creo que la postura crítica o la lectura que tú tienes es tuya. Así todos hayamos leído el mismo libro. Es lo mismo que me preguntes acerca de Satanás. Cada quien tiene su visión de las cosas y a cada uno el libro le llegó como le llegó. Puede ser que en ese momento hubieras estado tú terriblemente triste, como de pronto alguien recibió el libro en un momento muy, muy importante de resurgir y entonces ahí la cosa, la visión es completamente diferente. O sea, la historia no cambia, lo que cambia es la percepción crítica de las personas y ninguno tiene una percepción crítica igual. Entonces, de eso, pues eso lo vamos a mirar entonces. Profe, Bueno. ¿todavía tenemos espacio para noticias? Es que hay un compañerito que se postuló para noticias de Sí, ingeniería. por favor, sí, señora, sí. ¿Sí? Profe, discúlpame una pregunta, qué pena interrumpirlo, pero Señora. ¿se supone que ya están todos los grupos o No, faltan? No, faltan. Ah, ok. Hasta Listo, ahora estoy era eso. anunciando estos 3 grupitos que irían para sustentación el jueves. Es decir, para que organicen su presentación para el día jueves. ¿Ok? Gracias, profe. Profe, qué pena, yo vuelvo a preguntar. O sea, el trabajo en general, lo que tenemos que hacer es dar nuestras críticas y hablar sobre el autor de los libros, que es Mario Mendoza. ¿O hay algo más que hacer? Qué pena, no entendí muy bien. Con esta sustentación o con esta presentación en grupo, por eso es que cada uno tenía que presentar un libro que conociera, que quisiera, que le encantara, que lo quisiera defender, que lo quisiera presentar. ¿Qué va a hacer? Se va a unir a otras personas, por ejemplo, en el caso del grupo de Mario Mendoza, cada uno debe tener una visión de Mario Mendoza como escritor y debe seguramente resaltar a partir de la obra lo que hizo con la obra, ¿sí? No es solamente una sola idea, no, es todo lo que ustedes pueden aportar, no solamente del autor para que el resto del curso lo conozca,
Es que puede haber dentro de este grupo gente que no haya leído a Mario Mendoza jamás. Entonces, es muy importante que ustedes hagan una apuesta común, una apuesta donde el uno sabe una cosa de Mario Mendoza, el otro la otra, el otro lo ve así, el otro le parece ta, 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 ta. Obviamente, todos estamos haciendo una presentación casi positiva. ¿Por qué positiva? Porque si no, no hubieran postulado a su libro y a su autor como algo que quieren contar y porque les tocó el corazón. Yo lo que estoy tratando es de mover fibras y también de mover crítica, posición crítica de defensa y argumentación dentro de ustedes. Entonces, por eso tienen un libro que ya leyeron, un libro que leyeron hace marras, un libro que de alguna manera los marcó, un libro que al leer una línea específica que escribió el autor, ustedes dijeron, uy, después de eso la pared. Entonces, ¿se van a reunir para qué? Para contar qué pasó con esa lectura, qué pasa con ese autor y que le cuenten al curso desde el punto de vista crítico cada uno. Por ejemplo, en ese grupo hay 3 o 4 personas que leyeron a Satanás, ¿sí? Y cada uno tiene una visión distinta, que es lo mismo que le acabo de contestar a la compañera. La visión es mía. Yo pienso distinto y yo veo que o se equivocó o que le apuntó muy bien a lo que era o que se quedó cortico o que tiene una gran capacidad narrativa o que es muy descriptivo o que es crudo y entonces ustedes mismos en grupo van a descubrir qué pasa con Mario Mendoza como autor porque tienen 3 o 4 referencias de Mario Mendoza como autor y ahí es donde está la riqueza del aporte de ustedes. Ahora sí quedó clara esa riqueza de aporte, de lectura, de conclusión, de lean el libro, de elijan a Mario Mendoza, fuera de eso es colombiano, es muy joven, pues eso le va a servir al resto del curso. Acá lo que pretendemos es irnos con una información básica sobre obras y autores. ¿Cuánto tiempo preguntan por acá? Aspiraría a que se demoraran por lo menos entre un cuarto de hora y media hora, sobre todo en los grupos grandes, ¿sí? Es muy fácil de pronto tener un grupo de 2 personas o de 3 personas que se demorara 10 minutos, pero participando 6 o 5 es mucha la tela que hay que cortar. Entonces, pues máximo tiempo, media hora. ¿Habrá otra pregunta? Yo soy la única que tiene el libro, lo hago, ¿verdad? Olga, no. No, yo no te he mencionado, Olga, para ningún grupo, entonces tienes que esperar tu momento. Hay personas que tienen su libro, pero su libro se va a compartir con otros o por género o porque tocan una temática común. Fíjense que el tema de la estrategia lo tengo ahorita con Wilson y su libro y lo tengo con otra persona que leyó lo del arte de la guerra. Son 2 libros de estrategia, una estrategia desde el punto de vista del liderazgo y una estrategia desde el punto de vista de la guerra. Y ahí la estrategia es una sola. ¿Qué podemos aprender? De fechas distintas, de momentos distintos, de autores con culturas diferentes. Eso ya serán ustedes los que expongan de qué se trata. Entonces, no vas a tener una sola presentación. Hay 2 personas, por ejemplo, con la Biblia. Quisiera que cada uno expusiera solo, pero tengo a 2 personas con la Biblia. Entonces, esas 2 personas con la Biblia se van a encontrar. Y eso que no les pongo a los antagonistas de la Biblia, porque no quiero que pase eso. Por respeto, por espiritualidad, por lo que sea. Entonces, no va a haber quienes sustenten solos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Este trabajo, ¿cómo lo debemos presentar? Es tipo exposición, pero ¿cómo lo debemos presentar? Pues lo exponen, yo creería que les quedaría mejor hacer un PowerPoint y presentarlo. O sea, cuando uno tiene una ayuda de PowerPoint, expone mucho mejor. La comparte, la vamos a subir a la plataforma en la sesión del día, siempre y cuando la presentación pues se pueda subir. Les ayuda a ustedes en la exposición, pero si no quieren tener ayuda de PowerPoint, pues pueden tener la oratoria común y corriente, aquí todos con su pantalla abierta y se pondrán de acuerdo en cómo van a exponer. Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier cosa entonces le dejan conocer
a sus monitoras y las monitoras me comentarán, o ustedes también en libertad podrán hacer el comentario y yo con mucho gusto les voy a aportar en lo que pueda. Voy a compartir pantalla entonces. Profe, no se te olvidó mi compañerito de noticia. Y de una vez, ya se me estaba olvidando, ya me había ido de Ok, hilo. dale. Vale. Buenas noches, profesor. Espérame, busco los audífonos. Bueno. Listo, regresé. Muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, el día de hoy es las restricciones que tenemos para Halloween. Todos somos, en gran parte somos padres. Compañerito, no se te está escuchando muy bien. Ahí. Sí. ¿Mejoró? Bueno. Mi fuente es El Espectador y habla sobre conozca las restricciones para la celebración de Halloween en las principales ciudades del país. Esto lo publicaron hace 2 horas por El Espectador. La celebración de Halloween es una de las actividades más esperadas para los niños y niñas del país. Sin embargo, las aglomeraciones que esta celebración conlleva es un riesgo por la propagación del COVID-19. Es por eso que muchas ciudades y municipios de Colombia decretaron las restricciones durante este fin de semana del 31 de octubre. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que habrá toque de queda, ley seca durante el fin de semana de Halloween. La medida por los menores de edad será desde el viernes 30 de octubre desde las 6 p.m. hasta el lunes 2 de noviembre hasta las 6 p.m., explicó Gaviria. Tenemos también en la ciudad de dice Gobernación de Antioquia. Por medio del decreto, los alcaldes acordaron el cierre del grupo de establecimientos abiertos al público sábado y domingo y lunes a partir de 10 p.m. hasta las 6 de la mañana del siguiente lunes. El gobernador Aníbal Gaviria, conclusiones tras la reunión con los alcaldes de Valle de Aburrá, decretaron esta medida. La alcaldía de Manizales decretó el toque de queda desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 1, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Para el paseo de mascotas solo puede salir una persona del núcleo familiar y tendrá 20 minutos para ello. Respecto a los establecimientos de comida, solo atenderán hasta las 8 de la noche para comprar. El resto estarán en domicilios y circularán hasta las 11 p.m. En Bogotá no habrá toque de queda ni ley seca, sin embargo la invitación de la alcaldía es celebrar desde las casas. Entre las recomendaciones es cantar el tradicional Triqui Triqui Halloween desde las ventanas, planear actividades tales como ver películas, juegos de mesa o un rato de narración de cuentos. El disfraz que vaya a aportar debe ser elaborado con materiales seguros que evite la combustión y lo más recomendable es revisar las etiquetas antes de usarlo. Además insiste que evitar las aglomeraciones y el uso del tapabocas. Dice, bueno, ya digamos que esto es lo que nos dice que tenemos unas restricciones. ¿El cuándo? Pues a partir del viernes en ciertas ciudades, donde tendremos toque de queda. En Bogotá nuestra alcaldesa nos dice que pues quedémonos en casa. Soy tío, soy papá, yo opto por esa medida. Y el dónde, pues tenemos las ciudades principales de Colombia. Y esa sería mi noticia, más que todo, pues la quise informar, porque pues como digo, pues tales del grupo somos padres y tíos y tías, entonces es una buena recomendación para que optemos esta medida. Muy bien, gracias por esa noticia, porque de verdad que sí, mientras no exista tranquilidad de que la gente no se va a contagiar, pues hagámosle un poquito aquí a nuestra reserva, sobre todo que a veces la gente se reúne a la tomata y eso está, pues claro, divertido, pero ahí en medio de la tomata se les olvida que hay que guardar distancia. Antes, por el contrario, en la tomata siempre la gente se acerca mucho. Muy bien, entonces, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Profe, yo ya participé, pero estaba leyendo en el tiempo porque la verdad no estaba enterada del choque del bus de Transmilenio y del carro de la policía. Sí. No sé si quieras que... Bueno, sí, compártelo. Listo. El aparatoso accidente se registró en la carrera 30 con calle 63.
Este lunes en horas de la mañana se registró en Bogotá entre un bus de Transmilenio y una patrulla de la policía. Los hechos ocurrieron, bueno, ya de eso, entre el sur y norte de la ciudad. Las primeras versiones señalan que la patrulla se volcó y quedó en el carril del Transmilenio, donde posteriormente colisionó con el bus. De momento, se afirma 5 personas lesionadas, sin embargo, no se reportan personas fallecidas. Eso es como lo que salía ahí, porque la verdad que yo escucho noticias y la verdad no sabía de esta noticia. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. La cosa es que ahí quedó como una noticia normal. El rollo es que uno de los accidentados es el director del ESMAD y eso hace cambiar la orientación y hace cambiar las preguntas. Entonces es un típico caso de ejemplo que lo quería traer a colación y gracias pues por contar qué estaba pasando. Porque sí, de verdad que ahí a uno le cambia el panorama dependiendo del quién, cuando el quién se convierte en alguien muy, pero muy importante. Bueno, muy bien. Muchos estarán felices porque entonces el director del ESMAD tuvo ese accidente. No faltará en la colombianada lo que ocurrió. Y eso que quisiera saber también qué fue lo que pasó con Pirri, que Pirri criticó el peinado o el pelo de Petro y se dio cuenta que Petro es intocable en Twitter, pero eso lo podemos averiguar después. Bueno, entonces si no tienen opinión en contrario, pues voy a compartir aquí una pantallita para continuar con el contenido, sobre todo que les va a ayudar muchísimo con el tema de su presentación y el tema de la lectura crítica. ¿Ya la están viendo? ¿Está cargando? ¿La están viendo? Sí, Sí, señora. Bueno, muy bien. Ya, profe. Bueno, es importante y ojalá esto lo sepan. No sé cuándo, hasta cuándo voy a estar yo como por aquí, por estos lares. Esperaría que mucho tiempo y, por ejemplo, el sábado tuve la oportunidad de compartir con los muchachos de Derecho que ya van a presentar la prueba Saber Pro. Pero ojalá uno se pudiera empezar a proyectar desde comunicación oral y escrita entrando en primero para que a medida que va pasando la cosa ya en 2 años están de una presentando la prueba Saber Pro y seguramente la prueba Saber Pro que toca el tema de lectura crítica los pueden cuestionar un poquito. A los adultos no nos gustan las pruebas. Bueno, muy bien. Dentro de este contenido es importante que sepan que los textos son clasificados como textos discontinuos y textos continuos. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la lectura crítica? Obviamente en el texto continuo. Bueno, en el texto discontinuo también podemos tener una opinión y una revisión de las cosas, pero nos es mucho más fácil a partir del texto continuo. ¿En qué consiste la lectura crítica? En tener una capacidad de entender, de interpretar y de evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Por lo tanto, allí, sujeto de lectura crítica puede ser cualquier libro que caiga en nuestras manos, incluyendo que sea un texto de lectura continua o algo de lectura discontinua. Ya les voy a contar cuáles son los discontinuos. La lectura crítica hace que uno tenga una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente al texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado. Es decir, puede ser que yo sea la primera vez que leo un libro de Mario Mendoza, ¿sí? Puede ser la primera vez que yo lea un libro de George Orwell. Puede ser la primera vez que lea un libro de Paulo Coelho. No importa, yo no necesito conocer toda la obra. Tuve un primer acercamiento y con solo ese acercamiento ya tengo un referente del señor como escritor.
De hecho, con el ejercicio de la metamorfosis que lo vamos a tener aquí en cuenta, por lo que ya hicimos previamente un análisis e hicimos la mirada a esa obra en particular, pues nosotros ya sabemos qué ocurre con Franz Kafka en la vida real, qué podría llegar a suceder con Gregorio Samsa, cómo estos personajes, digamos, se yuxtaponen el autor con el personaje principal y toda una situación de orden personal, y que ya sabemos que, digamos, la focalización de toda esta obra estuvo sobre la deshumanización y no exactamente en el eje fundamental de la transformación, sino de muchas cosas, de las críticas sociales, del papel que uno viene a vivir en medio de estos grupos sociales, tantas cosas que nosotros vimos y que ustedes aportaron y acotaron dentro de ese ejercicio de lectura crítica. Entonces, así yo no tenga un conocimiento previo del tema tratado, puedo tener una posición crítica frente a las obras. Entonces, la lectura crítica, por ejemplo, va a evaluar unas competencias. En el caso de las pruebas Saber Pro, que es lo que le califican a uno cuando uno ya va más o menos en séptimo periodo, digamos que abarca todo lo que una persona debería saber de las evaluaciones lectura crítica y de la actividad de lectura crítica como tal de un profesional. Entonces, esto a nosotros también nos interesa porque a medida que va pasando el tiempo dentro de nuestra formación de carrera, a nosotros también se nos mide en esta misma dimensión. Es decir, ¿a dónde le está apuntando la universidad? A que cuando nos revisen lectura crítica en una prueba Saber Pro, no es que de la noche a la mañana nos preparemos y presentemos, no. Por el contrario, que desde el primer día, cada vez que tengamos que hacer un acercamiento en lectura y en sacar una posición y una argumentación, estemos siendo consecuentes con la metodología que algún día llegaría a evaluarnos a nosotros. Entonces, la prueba Saber Pro tiene 3 tipos de pruebas en cuanto a lectura crítica, es decir, 3 tipos de visión, de lo que es esa persona frente a la lectura crítica. 2 de esas pruebas, que son las 2 primeras, están referidas a comprensión del texto global, ¿sí? ¿Y qué quiere decir de reflexión o comprensión sobre el texto global? Es que a mí la lectura o el fragmento que me están dejando enfrente me está sugiriendo un nivel de análisis. Es un tema, pero yo tengo que tener más o menos como una especie de comprensión acerca de lo que me están diciendo. Por ejemplo, y encontramos a veces deficiencias en las personas, digamos, los que son psicólogos podrán más adelante, en este momento ustedes se están formando como eso, podrán entender por qué el profesor plantea una cosa y el grupo entiende otra, ¿sí? Ahora nos leyeron una información que tiene que ver, o nos dieron una información que tiene que ver con toque de queda y con restricciones, incluyendo no ingerir alcohol y una cantidad de cosas en distintas ciudades, ¿sí? Ocurre a veces que a nosotros nos dan la información y entonces no faltará aquel que por no prestar atención crea que las restricciones para fiestas y para eventos multitudinarios y salir a la calle y disfrutar son las mismas en ciudades como Medellín, Neiva y Bogotá. No faltará quien diga que son iguales. Y no faltará alguno que diga que es que en Bogotá va a haber toque de queda. Y no faltará alguno que confunda lo que dijo la alcaldesa Claudia López versus lo que dijo el alcalde de Medellín. Y no faltará alguno que confunda lo que se quiere cantar desde los balcones de las casas en Medellín con lo que normalmente estaría percibiendo la alcaldesa mayor de Bogotá como comportamiento de los que viven en esta ciudad. Entonces, ahí es donde uno realmente tiene que saber por qué hay un proceso de comprensión de contenido de texto y es importante apuntarle a esa comprensión lectora.
Y eso es parte de la asertividad de la que hablaba el otro día Juan Alberto. A mí me dan 3 o 4 datos y yo los 3 o 4 datos los tengo que entender dentro del marco particular. ¿Sí? Por ejemplo, un lineamiento para la presentación del trabajo. Y entonces, este trabajo que vamos a hacer nosotros de presentación con un PowerPoint el día jueves, que iniciamos el día jueves. Vale la pena, obviamente, hacer aclaraciones. Vale la pena decir, es que yo quiero preguntar porque no me quedó claro. Claro, esa es una posición asertiva. Eso es lo que yo tengo que buscar. Pero en una de esas también me quedo con una información y de pronto digo, ay, luego esta presentación no era que se podía hacer cada uno individual. Es decir, es la sustentación del ensayo. No, no es la sustentación del ensayo. Entonces, la primera situación que tendríamos que ver es si realmente comprendimos o no la condición que nos presenta el texto. La otra condición en la prueba Saber Pro es la aproximación crítica frente al texto. Son dos dimensiones distintas. Una cosa es comprender y la otra tener una posición de acuerdo o desacuerdo con el autor y con el planteamiento de lo que deja cada autor en su libro. Entonces, por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, nosotros sabemos que tiene un año de publicación de 1915, miren que admita por acá, que es un género de novela, que el personaje principal se llama Gregorio Samsa, que hay otros personajes que son Grete Samsa, el señor Samsa y la señora Samsa, y que la Metamorfosis, pues ya en su análisis literario, pues surge como novela en el Renacimiento de Italia y Francia, hace referencia a ficción narrativa. Es más corto que una novela normal que podría llegar a convertirse en una fábula porque el personaje principal que está hablando, que es Gregorio, pues casi no le entienden porque ya la gente ya no le oye como le debería oír, porque se convirtió en un escarabajo y entonces es la vivencia del escarabajo. ¿Dónde estaría, por ejemplo, la situación crítica? Entonces, yo tendría que evaluar que a nivel de habilidad cognitiva que tengo como lector crítico, ¿sí? Para evaluar, por ejemplo, el propósito de la lectura. Nosotros ya hicimos un primer acercamiento y entonces yo le pregunté a todos participaron, fue el día de más participación del grupo y cada uno dijo cosas, no, y es que el valor de la familia, no, y es que yo pienso que es que uno deja de ser útil y que lo tienen a uno y que solamente acomodador y que, bueno, todo lo que ustedes plantearon. Esa empieza a ser una posición crítica. Ahora, muchas de las posiciones críticas son de uno, críticas, pero que estén bien argumentadas, no lo sé. Pero bueno, por lo menos la persona se acercó a decir, es que yo lo vi así, yo lo leí así. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, bueno, a esta hora, normalmente el presidente de la República está haciendo una presentación de lo que ocurre con el COVID a nivel nacional, ¿cierto? Y las personas tienen opiniones a favor y opiniones en contrario. Yo quisiera que en este momento ustedes manifestaran su opinión frente a lo que pasa con ese programa del presidente de la República. Si lo debía hacer, si no lo debía hacer, o sea, no sé qué es lo que quieran opinar con respecto a eso. Entonces, oigo propuestas. Entonces ya tengo una primera. Viviana levantó la mano. Adelante, Viviana. ¿Qué dices tú? Hola, buenas noches. No, yo no estoy de acuerdo como con la presentación del programa de él porque considero que él está dejando a un lado cosas más importantes también que hay. El tema de la educación, mucho trabajo, realmente se enfoque en, claro, lo del COVID es importante, pero no. Él está dejando de lado muchas cosas importantes por tener esa presentación. Y finalmente son los sucesores o los asistentes, o bueno, los demás que hablan de lo del COVID. O sea, está gastando ahí plata, tiempo y está dejando de un lado otras cosas. Ok. Gracias, Viviana. Mayra. Sí, profe, yo pienso que, bueno, cada vez que yo escucho ese programa,
se me asemeja mucho, por ejemplo, esos programas que hacen en Venezuela con el presidente Maduro. No sé, también es como como la incidencia que tiene el presidente en Colombia, y pues más que incidencia, como toda la crítica que se le ha hecho. Entonces casi que genera ahí es un títere que quiere mostrar algo que pues sí es bien cierto, el virus está, pero entonces, como lo decía ahorita mi compañera Viviana, olvida las cosas trascendentales, y además de olvidar otras cosas que le pertenecen al gobierno, como que se respalda frente a esa situación para desconocer muchas cosas que ha faltado y que no ha hecho. Ok. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, profe, buenas noches. Pues mi opinión es que el señor presidente está convirtiéndose como su escena de farándula, dándose a conocer con algo que lo puede dar el secretario de Medicina, el secretario de Salud, qué sé yo, perdiendo un espacio de cosas más importantes, gastando un dinero que no debe gastar, porque participar o publicitar en televisión es mucho más costoso. Lo digo yo porque pues mi empresa paga una fortuna cuando quiere sacar comerciales. La publicidad, sí. La publicidad es lo más costoso, y yo opino, Jorge Villar dice, el señor no debería estar hablando de eso, sino más bien diciendo cómo les va a ayudar a las universidades, cómo podemos arreglar a los señores indígenas, qué pasó cuando ellos vinieron acá con su pliego, que fue una de las noticias que yo di, qué pasó con el homenaje de él debería estar hablando del homenaje de los caídos por el COVID, él debería estar hablando con el secretario de Salud, dando esa pauta, en vez de estar dando una farándula para él, que no tiene nada que ver con él, sino él tiene que estar preocupado por la nación y no publicado por algo que ya está pasando. Ok, gracias, Jorge. Jason, ¿qué opinas? Profe, de igual forma yo pienso que él está utilizando esto no tanto como para informar, sino lo está utilizando como campaña publicitaria para elevar como su favorabilidad, ¿sí? Porque él, digamos, intenta como mostrar las cosas que han ido a mejoría día tras día, ¿sí? Y como el COVID es la noticia del momento, que siempre que sale algo y lo aprovechan, lo explotan hasta que ya no se puede más, y eso es lo que está pasando en estos momentos con el COVID, pues él trata de mostrar las cifras positivas, aparentemente, para elevar su nivel de favorabilidad. Por eso creo que sale todos los días a decir cómo han mejorado y disminuido los casos, y que no sé en qué puesto estamos en Latinoamérica, la verdad. Pero pienso que es más eso, como una campaña publicitaria para subir su imagen, porque pues antes de todo esto estaba como muy baja la favorabilidad en las encuestas y todo. Correcto. Ok. Gracias, Jason. ¿Quién más tiene una opinión? Creo que nadie más se postuló, nadie más ha levantado la mano. ¿Puedo decir otra cosita? Señora. Es más, ahorita con lo del COVID todo se ha visto como la rivalidad entre la alcaldesa Claudia López y él, o sea, las decisiones, y se nota muchísimo como que el trabajo que ellos dos como que no están ni unidos, mas sin embargo a ella obviamente le toca bajar la cabeza para, pues obvio, agachar la cabeza ante el mandatario, pero sí, él está dejando todo lo importante por su canal ahí de pérdida de tiempo. Por su canal de pérdida de tiempo. Y hay personas que consideran, bueno, hasta ahora todos han estado en situación negativa. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Nata? Yo, profe, sí. Nata, adelante. Estoy muy de acuerdo con mi compañero, con Jason. Yo pienso que pues sin tomar partido de si estoy de acuerdo con el presidente o no, obviamente hay un malestar en la mayoría de colombianos respecto a ese programa. Creo yo que inclusive uno ve, o sea, pone el canal y uno, ay, qué pereza otra vez, ¿sí? O sea, pues, sí hay un malestar, ¿sí? Y pues también hay que enfocarnos en otras cosas, ¿no? Obviamente él quiere subir su favorabilidad porque pues
no es que sea muy bien querido, y pues digamos que siento o pienso que se aprovecha de la situación que pues estamos viviendo aquí en Colombia y en el mundo, ¿no? Efectivamente pasaría a otros temas que obviamente el tema de la pandemia es importante porque está cobrando vidas, porque ha traído otras consecuencias, pero también hay temas importantes que vienen de antes del COVID. Por ejemplo, la inseguridad, el tema de la educación, no sé, la pobreza que hay en este país, la violencia. Entonces, bueno, él se enfoca es en ese tema y aparte, pues pienso que, bueno, de pronto que haga una transmisión, no sé, una vez a la semana o cada 15 días, pero pues todos los días creo que es desgastante y no, pues no es, o sea, es pérdida de tiempo. No es productiva. No es Esa era la productiva. palabra, no es productiva. Ok, perfecto. Mayra, ¿pidió otra vez la mano o te quedaste con la manito levantada? Ah, ok, perfecto. Este es un claro ejemplo que frente a cualquier situación, a cualquier presentación de texto, a cualquier condición donde una persona que tiene un determinado criterio, obviamente va a haber un planteamiento distinto de la crítica. O sea, cada quien construye su competencia crítica con mayor o más conocimiento, fíjense que aquí se postularon para hablar 1, 2, 3, 4 y 5 personas, y en este momento, no sé, en el grupo hay mucha gente. Pues que me dio pereza, como me dio hablar de ese tema, no, yo mejor sigo aquí haciendo y más bien hago presencia acá con la pantalla apagada. Igual la profe va a ver que yo estoy ahí sempiternamente y aparezco y ya me acredité con la monitora, pero pues a la hora de la verdad, pues ¿para qué? Si yo ya estas competencias de lectura, yo ya las tengo, ya, no sé. O sea, cada quien tiene una visión frente a la vida y frente a todo lo que hace. Lo malo es no tener posición crítica. Eso sí sería terrible. Pero, por ejemplo, a mí, cada texto me puede dar una particular forma de reflexión. Entonces, puedo tener la posibilidad de identificar y entender los eventos, las ideas, las afirmaciones y demás elementos locales que componen el texto. De la misma forma, como también puedo entenderlo a partir de del significado de las palabras, las expresiones, las frases que aparecen allí. Una cosa es la lengua y otra lo que narra la lengua. Entonces, obviamente, cuando ustedes se vayan a enfrentar a esta prueba, pues necesariamente tienen que pensar en esos dos niveles que presenta esta competencia. La otra consiste en enfrentar los textos críticamente, que es lo que yo estoy esperando de sus libros, ¿sí? De sus libros, donde tengan una validez, por ejemplo, para argumentar cómo el autor maneja esa temática, cómo al autor, por ejemplo, le gustan, no sé, los temas como muy, muy oscuros. Ahí tengo 2 libros, que es que no me acuerdo cuáles son, pero dos libros y todavía no he acabado de armar este grupo. Alguien presentó Los renglones torcidos de Dios y otra presentó un libro del padre Alberto, Mi venganza es perdonarte. Entonces, por eso fue que les dije que no quería enfrentar a la Biblia en esta condición, pero de todas maneras pensaría yo por ahora que esto puede ser un debate bien interesante, porque son posiciones completamente diferentes. Por ahí hay uno que... Buenas noches. Buenas el noches. Padre Dinero es el mío. Mi venganza es perdonarte. Sí, correcto. Mi venganza es perdonarte. Y hay una persona que se llama Grecia Estefanía Arango que dice Los renglones torcidos de Dios. ¿Sí? Uno no sabe qué interés tiene, por ejemplo, el tema, como cuando al compañero que va a plantear, esperen, ¿cómo se llama el libro de la ninfómana? Que le dije yo que tocaba manejarlo con mucho cuidado. El diario de una ninfómana, profe. El diario. Sí, el diario de una ninfómana. Y hay un tema
que podría generar controversia también, pero es que no lo tengo por acá, es que no ha acabado, es que es bien interesante cuando uno lo va a plantear. Espérense un Profe. señor. Profe, pero sí, qué pena, Alejo. Sí, se supone que es como la opinión de un libro, ¿sí? Y el libro está escrito tal cual, ¿sí? Es muy Sí. explícito, digamos, no tiene como ese filtro, por decirlo así, que algunas personas lo pueden considerar, no sé, ¿Fuerte? grosero o pasado de tono. Sí, no debería afectar, ¿no? Porque yo estoy, digamos, tomando mis comentarios o narrando como tal o dando una reseña de una información que ya está suministrada, ¿sí? Claro, para nada, no, es que O en que no, está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces los textos, por ejemplo, todos estos que estoy mencionando, estos libros que estoy mencionando, todos tocan temas. El tema de la religión es un tema que, digamos, es de esos. Por eso será que en la vida del común le dicen a uno, mire, usted ni se ponga en la tarea de confrontar temas de política, de sexo o de religión, porque se sabe que son tan temáticos, tan pasionales, no sé, que mueven las fibras de las personas, que recomiendan no hacer este tipo de polémicas, ¿no? Pero entonces no habría, por ejemplo, en el deporte un programa como La Polémica, porque esos comentaristas se rasgan las vestiduras y se encarnizan en un tema, y además ellos son pues los jugadores número uno. Ellos son los que se saben todo y ellos critican, en su época criticaban a Peckerman y ahora criticarán al nuevo director técnico y criticarán los desempeños de los distintos personajes de nuestro país que están envueltos en el fútbol, ¿sí? Y se vuelven temas sumamente pasionales. Entonces, en estos casos, claro, el libro está así, el libro, o sea, que uno lo leyó y le parece que lo va a exponer, pues claro, uno lo expone y lo expone porque es un libro que está en el mercado, un libro que todo el mundo podría llegar a leer. Es más, si me parece que hay que decirle a las mujeres, déjense de estar escondiendo detrás de una tela, no sé cuál será el planteamiento que le vas a hacer al libro, al del diario de una ninfómana, pero algún mensaje tendrá que llegar. Y es que, ¿qué tal que no trajera un mensaje? Es que ahí es donde uno aprende, ahí es donde uno vive, ahí es donde uno, obviamente con el respeto con el otro, lo que pasa es que como digo que hay muchas niñas en el escenario, de pronto tú no sabes si ese tipo de tema le molesta. Entonces, por más de que solamente sea tu visión crítica del libro, la forma de plantearlo tiene que ser exactamente, pues, desde tu posición crítica, pero anclando esas ideas dentro de lo que plantea el autor. Entonces, eso no es ilícito dentro de un escenario académico, por el contrario, eso le da vigor a las cosas que se están manejando. Había levantado primero la mano usuario de Zoom, es un nombre muy particular, luego Wilson y luego Alexander. Entonces, bienvenidos acá en el planteamiento. Profe, yo también alcé la mano. Por eso, su merced lindo, pero es que como yo no sé, se llama usuario de Zoom, o sea, su merced está Ese casado, soy yo, profe. su merced está casado con Zoom, entonces el señor usuario de Zoom. Adelante. Adelante. Listo, profe. Ay, qué pena, profe, es que estoy desde el celular. No y te no me había fijado en eso. Qué preocupes, pena. Chinito. No, si es que uno no se la sabe toda, sino que como yo no sabía pagarte la palabra, pues usuario de Zoom. Perdón, en fin, profe. Ajá. A lo que yo me quería referir es que básicamente sí vamos a generar un debate entre los sexuales, los religiosos y los que están desde la otra posición. Porque básicamente los que tienen la Biblia y los que tienen, digamos, como ese acercamiento más a lo que está escrito, van a estar muy aferrados a eso, a lo que está escrito. Pero muchas personas, como los que tocan el tema del otro lado, el libro que mencionaste anteriormente, de lo de Dios, se me olvidó el nombre. No importa. En fin, sí.
tienen una posición totalmente diferente y ahí es donde ellos dos se van a ver enfrentados y a pesar de que muchos somos muy religiosos, vamos a estar totalmente en contra de lo que ellos nos vayan a exponer a nosotros y Claro. asimismo van a estar muy en contra muchas mujeres, muchos hombres, porque en mi libro sí voy a tocar mucho, o intentaré no hacerlo, pero posiblemente sí, en la cuestión sexual de todos los hombres y todas las mujeres y se van a ver, digamos, como muy señalados por eso. Intentaré que no, pero pues posiblemente va a ser así. Digamos que el señalamiento, de una vez te lo digo, tú lo planteas, pero lo planteas de manera general sin tener que señalar, porque todo el mundo tiene libertad de elegir o no qué hace con su vida, ¿cierto? Es como cuando por ejemplo, mi hija tiene un planteamiento y es que a ella le molesta muchísimo cuando el análisis en los medios de comunicación, cuando el análisis de las personas del común es a fulanita en Transmilenio le metieron la mano por el escote, por la falda, por donde quiera o en medio del pantalón, porque tenía un pantalón apretado, porque la falda era más bien un cinturón largo o porque el escote estaba demasiado pronunciado. Y ella dice, es que el respeto tiene que ser el respeto por la mujer y no decirle, es que mira, por culpa de que tú te vestiste de esta manera, fue que te agredieron, porque es que pues realmente a las mujeres y a las personas ni con el pétalo de una rosa. Entonces, son posiciones, ¿me entiendes? Yo sí diría, si yo la veo a ella salir mostrona, y yo digo, mijita, usted ahí sí está, como dice López en su stand-up comedy, usted está buscando lo que no se le ha perdido, pero entre mi hija y yo hay una generación, hay varias generaciones en la mitad. Entonces, sí, obviamente, por eso es que recomiendo que el tema sea manejado con dedos de seda, sin que necesariamente tu posición crítica y argumentativa termine sin serlo. Wilson, adelante y después le damos el paso a Alexander. Lo intentaré, profe, gracias. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Mi señor Zoom. Gracias, profe. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas. Realmente abrir estos espacios y estos escenarios académicos son muy interesantes, profe, pero deben haber, bajo mi criterio, ¿no? Deben haber unas normas específicas para que todo salga bien y no se torne una situación incómoda fuera de control. ¿Sí? Cuando hace uno de los conversatorios, por ejemplo, en la universidad, estaba esperando que en el primer semestre hubiese la oportunidad de un Facebook Live o un conversatorio con temas referentes a lo que nos está afectando, ¿no? Pero lo que a mí me cuestiona es que estamos en una sociedad, yo no sé, he leído algunos artículos que hablan sobre la sociedad de cristal. Todo nos ofende. Cuando no se hace un análisis, no se interpreta realmente la posición y la postura del otro, estamos como graves, ¿no? En esa situación. Qué bueno sería hacer un conversatorio de cómo empoderarnos para fortalecernos en una crítica. Claro, porque es que entre otras cosas creo que hay un hilo conductor y el hilo conductor en todas las carreras es que nosotros buscamos profesionales críticos. Yo por lo menos lo planteo mucho desde comunicación porque siempre les estoy diciendo no pasen entero, siempre tienen que estar verificando si es la información correcta o si corresponde a una fake news. Por favor, hagan un seguimiento antes de pronunciarse, hagan el seguimiento y analicen y tomen un criterio y llénense de argumentos porque la argumentación es fundamental. Y obviamente pues uno no se puede enfrascar en discusiones que no tienen un argumento y también uno tiene que generar un respeto por el espacio del otro, porque pues finalmente todos tenemos derecho a pensar, estamos constitucionalmente amparados para pensar distinto, para reaccionar diferente, sin embargo, obviamente todo tiene que estar dentro de una norma de decoro y de respeto por la opinión de los demás, ¿sí? Entonces, así yo opine en contrario a mi hija, pues yo tengo que respetarla porque ella piensa así. Bueno, Alexander, adelante. Gracias, Wilson, por tus aportes, Alexander. Profe, la sexualidad siempre va a ser un problema porque
Primero, el ser humano cree que sabe de sexualidad. Segundo, está muy unida a la parte creyente. Entonces, cuando unes muchas creencias tuyas, termina siendo la sexualidad un pecado y un tabú. Claro. Entonces, esta clase de literatura, que es una literatura muy abierta, siempre va a generar esos comentarios y esos corrillos y esas indisposiciones, pero yo considero que no debería ser así, porque hasta el mismo Freud en su época fue criticado cuando hablaba de la histeria y enfocaba mucho en la sexualidad de las mujeres. Cuando hablamos de violencia sexual, es un tema que es inclusive tabú todavía. No somos capaces de hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y no tomamos una posición ni crítica, ni reflexiva, ni aún leemos ni nos documentamos en el tema. Cuando uno ve las cifras de violencia sexual en Colombia y de las estadísticas dicen que cada 7 minutos una persona, sea niño, adolescente o mujer, es violentada sexualmente, ¿qué hacemos? Eso es porque se la estaba buscando. Sí, algo pasó, algo estaba haciendo. Sí, claro. Pero no tenemos una posición que necesitamos, es una posición crítica, lo que usted nos está diciendo, y una posición participativa. Claro. Y una posición de información donde podamos decir a nuestros niños, mira, tienes que evitar estas situaciones, o si un adulto te está agrediendo, avisa, o si te sientes incómodo, informa, o si hay alguien que está tratando de abusar de ti, cuéntanos. Precisamente por eso, porque somos tan poco críticos en este aspecto y todavía tenemos la sexualidad como tabú, que vemos o ven la gran mayoría de personas que no participan en estos procesos. Exactamente. Gracias, Alexander. De hecho, así son las cosas. Y yo lo leo así cuando veo, por ejemplo, noticias que provienen de muchos personajes de Estados Unidos, ¿no? Que les está dando por denunciar ahora agresiones de carácter sexual que vivieron hace 25 o 30 años. ¿Que por qué lo hacen? Ah, no, fue que fulanita tuvo el valor de decirlo. Y entonces, como yo también lo viví, entonces ahora yo me sumo y me sumo y me sumo. Sí, efectivamente es que hablar nos cuesta trabajo. Entonces, claro, la exposición que va a hacer nuestro compañerito, pues lógico, él tiene la observación por tocar el tema de sexualidad necesariamente, pero pues tenemos que tener la madurez necesaria para escuchar argumentos y para entrar en estas dinámicas, porque lo que estamos buscando son posiciones de respeto y posiciones críticas, o sea, que hay una libertad de pensamiento y la libertad de pensamiento nadie tiene por qué salir a juzgar a la, uy, no, si se dieron cuenta mi compañerito usuario de Zoom cómo es, uy, mire todo lo que dijo, no, es que no se trata de eso. Lorena, adelante, muchas gracias por los aportes que están haciendo. Lorena, adelante. Gracias, profe. Como un pequeño comentario. Pienso que si queremos aprender a ser críticos frente a ciertos temas, lo primero que tenemos que aprender es a ser tolerantes y respetuosos frente a lo que piensan los demás. Claro. Eso era, profe. Ah, muy bien. Bueno, pues los aportes todos como anillo al dedo. Entonces, fíjense en lo que consiste realmente ser crítico. Entonces, ser crítico es enfrentar un texto de manera, valga la redundancia, críticamente. ¿Qué implica? Evaluar la validez del argumento, identificar el supuesto, derivar las implicaciones, reconocer en general las situaciones, evidenciar las estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Entonces, el hecho de asumir la lectura crítica es desarrollar una competencia o una habilidad en todos nosotros. Mal estaría que nos quedáramos con una cantidad de información bien fuera por la clase magistral, por la exposición de los compañeros, por el libro que leí, por la situación que oí,
por lo que conocí a partir de una película, que la película era exactamente el vivo reflejo de una historia que fue real, y que nosotros pasáramos por la vida ahí como de agache y nada nos toca. No, esa no es la función. La función y el despertar de la lectura crítica es justamente llegar a eso. Entonces vamos a validar los argumentos. Por eso fue que yo les solicité que el libro que plantearan fuera un libro que los hubiera tocado, porque si es cualquiera, si yo les digo no, pues entonces ¿por qué no leemos el Ramayana y el Mahabharata? No, pues van a decir, no, pues la Ilíada y la Odisea, pues sí, son buenísimos, son grandes libros de distintos momentos de la literatura universal. ¿O por qué no leemos todos a Gabriel García Márquez? ¿O por qué no leemos todos a José Eustacio Rivera? ¿O tiene que ser todo dentro de la literatura costumbrista de Colombia porque estamos en Universitaria de Colombia? No, pero no me le pegue al perro. Es que lo que yo necesito es que cada quien se haya sentido tocado y que tenga la posibilidad de argumentar, de hacerle vivir esa narrativa o esa descripción que tuvieron sus autores, contársela a otros para que se animen a leer, para que se animen a compartir otras situaciones de lectura y salgan de lo que normalmente les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer sobre comunicación estratégica y me gusta leer sobre temas de compañías y me encanta todo el tiempo estar mirando cómo va evolucionando una empresa y qué pasa con su talento humano y cuáles son las nuevas tendencias de administración y dónde está el liderazgo, y hablar de liderazgo ya no me quedé en los pañales del transformacional sino del colaborativo, y yo miro a ver dónde está la comunicación. Claro, ese es mi chicle, esa es mi pasión. Y eso es lo que a mí me toca. ¿Para qué? Para que algún día yo pueda impactar sobre los demás positivamente y decirles, mira, yo estuve aprendiendo y conecté esta información, esta con esta, y me llevó a experimentar esta otra situación, lo viví en la compañía, lo compartí desde el punto de vista comunicación. Por ejemplo, mis estudiantes, yo les digo siempre, y ya les he contado a ustedes el chisme, que el comunicador social ya no es más un hacedor de medios. El que se queda mediático, bien, se quedó mediático, pero el comunicador es otra cosa. Es un comunicador que es estratega, es un comunicador que es facilitador de un proceso, es un comunicador que tiene que llegar a la organización a acompañar a las personas, no solamente desde el punto de vista de la comunicación como tal, sino facilitar la interacción entre distintos profesionales. Entonces, ¿nos quedó clara esa posición? ¿En qué consiste realmente hacer lectura crítica? Sí, correcto, profe. Muy bien. Si nos devolvemos a la metamorfosis, entonces, por ejemplo, eso nos permitió ver una obsesión de mostrar una transformación y una carátula que no quería realmente mostrar al bicho. Lo que quería era mostrar a una persona que estaba en proceso de transformación con una cantidad de cosas sociales y de cargas y de familia y de afectos, y entonces no quería mostrar en la carátula un insecto, quería dejar en sus lectores otra idea totalmente diferente. Una sociedad con prejuicios frente a las situaciones donde se nos presenta algún tipo de diferencia, donde hay egoísmo, donde un papá puede llegar a lesionar a su hijo. En este caso tocó con una manzana, porque de pensar que había agredido el Gregorio a su mamá Samsa, el papá Samsa resolvió que le tiraba las manzanas que había, porque pues finalmente era como su forma de manifestar. Pero ¿de qué maneras son las manzanas que recibió realmente Franz Kafka en su vida por parte del papá? Entonces, normalmente esa lectura crítica a nosotros nos toca desde el punto de vista de la textualidad hacer esa extracción de informe textual del párrafo, de reconocer qué fue lo que el autor quiso, cómo lo articuló, cómo lo pasó de página en página hasta llegar al proceso de comprensión. Y esto es obviamente lo que nosotros, o lo que la gente llama analizar
los elementos locales del texto, que es la información misma, que es lo que trae la información misma. Entonces, ¿cómo se identifican estos procesos de lectura crítica? Porque entiendo el contenido, ¿sí? Y porque de alguna manera hay un significado que tiene unos elementos locales, pero también hay unos significantes por parte del lector que asume una posición crítica frente a su autor y frente a su libro. Adicionalmente, en identificar unos eventos narrados que implican la descripción, implican la caricaturización del personaje, ¿sí? Por ejemplo, leer a Mafalda. Mafalda como cómic está catalogado no dentro de texto continuo porque no es una historieta, pero no se desarrolla con una cantidad de párrafos concatenados los unos con los otros hasta ver que se desarrolló el capítulo y el libro completo. No, Mafalda lo que presenta son historietas y momentos muy críticos. Ella es muy política. El hecho de que no le guste la situación de su mismo país, Quino la muestra a ella como gordita, como muy amable, como una niña, como curiosa, como tal cual como la manejó Quino, igual es sumamente crítica de la política. Entonces, con pequeñas frases acompañadas de una grafía, una ilustración que pudo haber hecho el diseñador gráfico de Quino. Entonces, necesariamente, pues, hay que ver estos aspectos. Otras cosas que hay que revisar, por ejemplo, si en la Metamorfosis estábamos viendo que era una situación casi inverosímil, pero aún siendo inverosímil muestra una deshumanización, una enajenación, se pone en juicio el concepto de la estética, hay una marcada transformación dejando, pues ya en el caso del libro, dejando de ser humano para convertirse en un insecto. ¿Cuántas veces nosotros o las personas despiertan en los demás sensaciones como si se tratara de un insecto? Uno a veces dice, oiga, no, pues que yo no entiendo esta persona por qué me ve así, por qué yo le fastidio de tal manera, por qué le caigo tan gorda. Y es justamente, es casi como si hubiera pasado de ser humano común y corriente a escarabajo. Y eso es lo que nos mostró a nosotros Franz Kafka en ese libro. En esta situación, por ejemplo, dice, se articulan las partes del texto para darle un sentido global. Entonces, uno puede analizar la estructura formal del texto y cómo está encadenada la historia, qué papel juegan sus partes, qué papel tiene el personaje dentro de la obra, cómo hay una relación entre las partes de ese libro y lo que muestra ese libro a nivel de títulos. Por ejemplo, tengo acá uno. Un segundo, lo traigo que se me olvidó acercarlo al escritorio. Un minuto. Hay un libro que a mí me encanta. Y resulta que este libro tiene una particularidad. Se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Es de Joana García y se los voy a mostrar acá. Este libro uno lo puede leer por capítulos. No necesariamente el hecho de leer uno, o sea, el primero, el último, el de la mitad, le va a uno a alterar lo que uno piensa, no solamente del mensaje que quiere mandar Joana García, su autora. Y es un libro que de alguna manera, pues cada quien lo lee como le parece y tiene un impacto en las personas justamente de acuerdo a su planteamiento. Yo quiero aprovechar hoy para leerles esto.
¿Cuántas páginas tiene ese libro? Este tiene como 150. Ah, no, como 269. ¿Por qué lo preguntabas, Chinito? No, profe, por un lector adicto, ¿en cuántos días se lo puede leer? En una tarde se lo lee. ¿En una tarde? Yo me demoré una semana leyendo el de quien viene el ensayo. Bueno, es que yo quiero dejar en ustedes algo, y es que no importa lo largo o lo corto, no importan las extensiones, lo que importa realmente es lo que queda en medio del alma después de leer. ¿Sí? Este libro lo que tiene es que Francesco es una persona que acaba de morir, y no entiendo por qué no encuentro mi capítulo estrella. Ya, aquí está. Es una persona que acaba de fallecer. Francesco se va de este mundo, y entonces él era una persona sumamente pegada a las cosas de la vida. De hecho, yo diría que para mi gusto demasiado materialista. Y entonces una de sus preocupaciones es, ¡pups!, se fue, se murió, y entonces dejó a los hijos y dejó a la esposa, y les dejó un problema gravísimo, y era el tema de la hipoteca de la casa. Y entonces él se pregunta, en esa transición de evolución, que en eso pues yo realmente sí creo, cuando uno fallece, pues hay unas visiones desde el punto de vista de religión, pues hay sacerdotes incluso que le dicen a uno, oiga, pero usted, ¿por qué se pone triste? Si realmente morir es nacer a la vida. Es decir, ahí ya empieza uno como a estar bien, empieza uno como a que dejó, ya lo que dejó, ya le toca esperar es lo que venga después en calificación. Yo le entregué tantos talentos, ¿usted qué hizo con ellos? Pero realmente, pues no sé, unos piensan que morirse obviamente es llegar al infierno, otros están esperando a ver qué pasa, otros dicen que quedan dormidos y que seguramente se despertarán cuando venga nuevamente Jesucristo en su segunda venida. Y hay otros que dicen, pero no, pues qué si uno se muere y se va a estar supuestamente con el más chévere de todos. Y entonces a mí lo que me gusta de este libro es que él tiene un proceso de transición, y ese proceso de transición es que él se va a Francesco por nubes y se encuentra con una cantidad de maestros, pero los maestros en este libro son muy aterrizados. O sea, tienen una gran cantidad de enseñanzas, y Francisco es como ustedes. ¿Qué tan largo tiene que ser? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cuánto? O sea, como demasiado pegados al tiempo, ¿sí? Demasiado pegados a la extensión. Entonces, Francisco no, Francesco es otra cosa que le toca aprender, y aprende, finalmente termina aprendiendo. Y dice, el maestro de la prosperidad. La parte material es importante y necesaria para las personas. Lo que debes entender es que los apegos traen frustraciones. Es bueno el dinero siempre que no te hagas esclavo de él. Cuando el dinero falta, las personas se desesperan. Lo que no entienden es que siempre hay nuevas posibilidades de recuperar las pérdidas materiales. La prosperidad no deja a nadie de lado. Simplemente hay que saber esperar. Si quieres recompensa, no te olvides de ser generoso con quienes te pidan ayuda, porque lo que no se da, se pierde. Esto es lo que hay al inicio. Entonces dice, estaba Francesco en el jardín junto a las rosas y al silencio del que se había hecho amigo. Digamos que en el libro, pues, sí se cuenta que mientras más cosas buenas pasen con Francesco, él vive en medio de un jardín y hay muchas rosas. Se sentó en el árbol preferido a descansar, quedándose dormido, repuso fuerzas, y cuando despertó algo le llamó la atención. Sus rosas estaban marchitas. Se preguntó si había sido negativo para su familia que él los hubiera ido a visitar.
Estaba preocupado, buscaría a algún maestro que le pudiera explicar esto que estaba pasando en su tan querido jardín. Impaciente buscó a algún maestro, pero estaban ocupados con sus discípulos. Rosario había viajado a acompañar a otro espíritu y Pancho, su ángel, estaba jugando. No sé quién tiene el micrófono activado y tengo ruidos como de platos, de cocina, de una cantidad de cosas. Muy bien, gracias por la colaboración. Se acordó del perro. Quizá cumpliera el papel de ángel en su casa. Hola, Francesco, le dijo un ser gordito y con una barba gris muy larga. ¿Y tú quién eres? Dices, soy Janino, el maestro de la prosperidad. Yo necesito que alguien me explique algo que me tiene preocupado, pero quizá tú no puedas hacerlo. A ver, déjame decir si puedo hacerlo o no. Yo tengo un jardín y por cada buena acción de mis seres queridos florece una rosa. Así se fue poblando de flores, pero ahora están marchitas y da la casualidad de que yo en esta madrugada visité mi casa y entré en un sueño. Da la casualidad, dijiste, dices mal, es la causalidad. Las flores no solamente reflejan las buenas acciones, también sus inseguridades, porque todos esos sentimientos los puedes interpretar como acciones negativas para uno mismo. ¿Quieres decir que ellos están mal? Sí, están muy preocupados. ¿Qué es lo que les está pasando? Rosario no te dejó ver un papel que estaba en la mesa de luz de tu habitación. Yo le pregunté qué era ese papel y ella me respondió que después me contaría, pero todavía no sé nada. ¿Qué es ese papel? Tu familia tiene problemas económicos, tu casa está hipotecada, tu mujer no encuentra la forma de hacerse cargo de la deuda. En el término de una semana van a rematar la casa. ¿Rematarán mi casa, dices? Esa casa que me costó toda la vida poderla tener. Por Dios, todo esto es totalmente injusto. Yo fui poco previsor, nunca pensé que podía enfermar ni menos morir. La culpa es mía. Dice, no digas eso. Si tú hubieras sabido que algo así te podría suceder, entonces habrías tomado algunas precauciones. ¿Y ahora qué irá a pasar? Son personas buenas, honestas, siempre ayudamos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ahora, ¿dónde están todos ellos? ¿Por qué están tan solos? ¿Por qué la gente es tan ingrata? Tranquilízate, Francisco, todavía te falta aprender muchas cosas de la vida. ¿Cuáles? Tú has ayudado a mucha gente porque esa era tu forma natural de actuar. Fue lo que te enseñaron tus padres, lo que aprendiste en tu crianza. No te puedes arrepentir de haberlo hecho de ese modo. Si te volviera a pasar, volverías a hacerlo exactamente igual. Estoy de acuerdo, dice Francisco, pero ¿de qué sirvió? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Por qué no se acercan? Te daré un consejo. No te arrepientas de lo que diste de corazón. No me arrepiento, solo digo que muchas veces eso de que uno cosecha lo que siembra no es real. No se da para recibir. ¿Cuánto diste? Lo hiciste sin sentirte obligado y hasta te deberías haber sentido bien mientras lo hacías. Por supuesto que me he sentido bien, pero ¿me contestas una pregunta? Algunas de esas personas que rodean a tu familia no saben de qué modo ayudarlos y otros ni siquiera están enterados de lo que les está pasando. Si lo supieran, no dudes que les prestarían ayuda. ¿Por qué entonces no piden ayuda? Porque son orgullosos, quieren arreglárselas solos y a veces solo no se puede. ¿Quién nos podrá ayudar? Tu hermano mayor. Pero mi hermano mayor es egoísta. Ellos no se lo van a pedir. ¿Sabes cuál fue tu error, Francisco, con él? No perdonarlo. Tu hermano es un poco conservador, muy orgulloso, pero tiene un buen corazón. Yo opino lo mismo. No le guardo rencor, pero no creo que sea la persona indicada. ¿No habrá otra opción? Siempre hay opciones, otras soluciones, otras oportunidades. Pero están todos asustados que no pueden ver la salida a sus problemas. La gente no entiende que cuando más preocupada, asustada y ansiosa se vuelve, menos aparecen las soluciones.
Ni siquiera están unidos para poder hablar juntos de su carro. Tu hijo no quiere esa casa. Su energía juega en contra del objetivo. Tu hija está en contra del mundo entero y, por supuesto, el banco tampoco tiene nada de santo y desea liquidar la casa. ¿Sabes cuál fue la frase más usada en tu casa? Y Francisco dice, no. Qué mala suerte tenemos. ¿Te parece que es manera de encarar una situación que hay que resolver? ¿Y tú qué sentirás si se te muere un ser querido y luego te quedas en la calle? Si estuviera en lugar de ellos, yo diría lo mismo. Y entonces, pues yo estoy aquí y desde este lugar todo resulta mucho más fácil. La vida no es tan complicada, te diría que es perfecta. Ustedes la descomponen, la complican y la subestiman. Pero dime cuál es la solución y yo se las transmito. Hay que aprender que a veces las cosas que uno desea no siempre son las que convienen. Con esto te quiero decir que las cosas que algunas veces crees que te traen mala suerte, en realidad pueden traer buena suerte. Ante eso, es bueno dejar que las situaciones fluyan solas sin forzar nada, porque lo que se fuerza no trae frecuentemente problemas. ¿Tú sabes que la mala suerte o que la buena suerte no existen? Dice Francisco, no sé de la buena, pero de la mala sí, te aseguro que sí. Creo que la vida está más llena de cal que de arena y cuando viene la buena sí viene y lamentablemente dura poco. Francesco, qué facilidad tienen ustedes para desanimarse y para dudar de que las cosas buenas pueden estar siempre. Este es mi punto de vista. Quizás sea mi verdad, no la verdad absoluta, pero es la que me sirvió para recibir las señales de la buena suerte mientras vivía. Cuando te propusiste algo, siempre lo hiciste con entusiasmo y con una intención buena. ¿No es así? Sí. Cuando lo lograste, ¿sentiste que fue por buena suerte o por casualidad? ¿O por los esfuerzos y las energías que pusiste para realizar este objetivo? Cuando te empezaba a ir bien en las cosas, ¿qué te decías? Pues me decía que estaba todo bien. ¿Tenías miedo en esa racha? ¿Y que esa racha se cortara? Sí, ¿cómo lo sabes? Lo sé. Te olvidas de que yo también estuve en otra época. Yo no podía creer que lo bueno fuera eterno ni que mis proyectos fueran perfectos. Y entonces, le preguntan a Francisco, aparecieron los obstáculos y empecé con la mala suerte. Todo fue decayendo hasta terminar perdiendo todo. ¿Qué es lo que te hizo fracasar? ¿La mala suerte o la falta de seguridad en ti mismo? ¿Los miedos que se cruzaron por tu camino o la mala onda de tu vecino? Yo fui responsable por mis errores, mis fracasos. No era mi suerte, era mi mente. Francisco, ¿sabes lo que es la suerte? Es estar con las antenas puestas para encontrarse en el momento justo con la situación necesaria que ayude a cumplir el objetivo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? La respuesta a todo en la vida está en estar atento. Acuérdate siempre de esto. Debes saber que las casualidades no existen. Si las oportunidades aparecen cuando las necesitas, entonces tómalas. Tú no sabes cuándo aparecerá otra. Y pregunta Francisco, ¿y entonces no es que la suerte viene de una mano que le sale a uno de arriba y que te elige para ser recompensado? Todo está escrito porque hay personas con estrella y otras que nacen sin ella. Dios y el universo son las manos a las cuales te refieres. Él te ha dado todo para que no te falte nada. Él es el dueño del libro de tu vida. Tú eres quien elige cuándo y cómo escribir las páginas. Él solo tiene escritos los capítulos de tu vida que no son otra cosa que las etapas importantes que transitará cada persona, como del nacimiento, la niñez y la adolescencia. Hasta tú le pones el nombre a esos capítulos diciendo que tuviste una niñez feliz o una adolescencia triste. Entonces, casi todo depende de nosotros. Algunas cosas que te pasan dependen de ciertas acciones tuyas que causaron dolor a otros en tu vida anterior. Y eso es lo que tú tienes marcado para que suceda. Pero hay mil maneras de que esas acciones y sus consecuencias se transformen fácilmente sin sufrir. ¿Cuáles serían esas acciones? Por ejemplo, dime algo. Haber hecho que una injusticia en otra vida, haber dañado intencionalmente a alguien,
Pregunta Francisco, ¿quienes lo hacen tienen que sufrir en la próxima vida? Entonces le contesta, la palabra correcta sería aprender. Y aprender a veces trae dolor y sufrimiento. Tener situaciones, entre comillas, karmáticas para resolver no significa estar castigado, sino tener que pasar por cierto aprendizaje, simplemente para superarse a sí mismo. Por ello, cuando a alguien le sucede algo que no le gusta, tendría que preguntarse, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Dice Francisco, ¿puede ser que un golpe de suerte o un viaje estén escritos? No, tú escribes. Un golpe de suerte se da cuando estás abierto para recibir la señal de la buena suerte. Un viaje lo decides tú. Si lo comprendes con entusiasmo, acompañado, solo, alegre o triste, eres tú el del que puede hacer o no hacer. Si lo realizas sin ganas o con pena o con pensamientos negativos, entonces se convertirá en un viaje desagradable. Si no disfrutas del viaje, es probable que no goces cuando llegues. Te has quedado pensativo. ¿Puedo saber qué estás pensando? Pienso que mis seres queridos, ¿tú crees que mi familia en esos momentos no está atenta a la buena suerte? Mira, no está atenta porque esté asustada y tú aprendiste que el miedo paraliza. Ellos tienen apego a esa casa. Dicen que a ti te costó mucho esfuerzo construirla y que está llena de recuerdos. Te digo más, ojalá supieran desprenderse de esa casa, aunque vuelvan a empezar. Sería una liberación para todos. ¿Cómo puedes decirme eso? Es cierto que esa casa me costó mucho esfuerzo, muchas lágrimas, años de sacrificio, años de privarnos de ir de vacaciones. Puesto en la balanza, todo lo que me estás contando, ¿valió la pena tanto sacrificio? ¿Contribuyó a que pagaras parte con tu propia vida? ¿O de dónde crees que vino tu enfermedad? No precisamente de tus alegrías. No contestas nada porque tú sabes que tengo razón. Te das cuenta que los objetivos a grandes plazos se pagan muy caros, de que los apegos hacen sufrir. Tú no estás y ellos siguen apegados a tu recuerdo. No digo que esté mal, ni que sea fácil poder olvidar, pero cuanto más se apaguen, más se extrañarán. El tiempo pasa ingratamente para ellos porque quedaron suspendidos en él. Se quedaron paralizados el día de tu muerte y ahí están ahogándose en un mar sin fondo. ¿Por qué dices que perder la casa sería una solución? Si están atentos, no la perderán en su totalidad. Esa casa cumplió un ciclo. Ellos necesitan renovarse. Tu mujer está sola casi todo el tiempo. Le vendría bien mudarse a un hogar más céntrico. Podría salir a cualquier hora, encontrarse con gente. Tu hijo pronto crecerá. Tu hija se adapta y acepta los cambios sin problemas. ¿Cómo es estar atento? El banco les va a proponer refinanciar esa deuda. Si la aceptan, terminarán perdiéndolo todo. Lo que tendrán que hacer es salir a pedir ayuda a alguien que los quiera. Si lo hacen, la ayuda aparecerá. Luego podrán saldar la deuda con más tranquilidad. Más tarde podrán mudarse a una casa más pequeña y más segura. Tú sabes que las cosas suceden para bien y no para mal. Uno nunca lo sabe. Dice Francisco, por más que me ponga creativo y pienso en cuál es la mejor solución para que mi familia salga adelante, no se me ocurre nada. Temo que tengas mucha razón en los pasos que ellos tendrían que seguir para salvar la situación, pero tengo sensación de que quedarán desesperados y perderán todo. ¿Podrás bajar y mandarles alguna señal sobre cómo deben moverse para lograr la estabilidad perdida? Me encantaría poder ayudarlos. ¿Podría ir ahora mismo? Espera, ahora un tiempo. Ahora te ruego que me escuches. Voy a hablarte como si fueses una persona que aún vive en la tierra. En la vida, el dinero es simplemente un medio y no un fin. Tú con el dinero no puedes comer, ni vestirte, ni viajar. Lo puedes utilizar si solo lo cambias por esas cosas. Es solo un papel que posee valor, según el país y además varía para cada individuo. Te diría que el dinero es personal. Tienes que dejarlo circular para que no termine ahogándote. Es como la sangre que debe circular todo el tiempo. Tiene que tener la medida precisa, es como la medida de los zapatos, no tiene que ir demasiado justo ni demasiado grande. Es importante saber que la prosperidad es para todos. Dios le da todo
a lo que necesita cada ser para que viva con dignidad. Lo malo es que la mayoría de las personas nunca se conforman. Cuanto más tienes, más quieres. No hay que dejarse vencer, pero todo tiene un límite. No puedes apegarte a lo material porque no te dará más que esclavitud. Uno se hace esclavo de lo que tiene. Si tienes, disfrútalo y apréndelo a compartir, a dar. Puedes poner tus energías en ayudar a quienes esté dispuesto para aceptar tu colaboración. Piensa que lo que no se da, se pierde. Si no tienes dinero, no te aflijas. Quizá la rueda de la fortuna esté detenida por un tiempo. No pelees ni busques culpables aunque los haya. Tus energías se dispersarán y no tendrás fuerza para mover la rueda. Tú debes ser positivo, tener fe, buscar ayuda. Si ves que no puedes solo, al menos busca a alguien que te dé una simple palmada en el hombro como símbolo de apoyo y afecto. Acepta que todos tenemos momentos difíciles de sufrimiento y ese sufrimiento radica en tener la ilusión de apegarse a algo. La prosperidad y la abundancia existen. No es malo tener una buena posición económica. Lo que está mal es apegarse a las cosas a tal punto que lo que hoy te trajo satisfacción, al cabo de un tiempo, te traerá frustración. ¿Cómo les pareció? Excelente. Bueno, profe, una reflexión para la vida. Bueno, profe. Muy bueno, profe. Muy bueno, profe. Y todos nosotros todos los días estamos pensando, nah, pues que la plata, no, pues que no alcanzo, no, que es que el carro, no, es que no pude pagar, no, es que no sé qué. Y resulta que, pues claro, maravilloso porque uno sale a partir de esa lectura, uno busca, por ejemplo, eso, relacionarlo con la vida, con los ejercicios que uno ha tenido, con lo que ha dicho, con su postura, de pronto alcanzaría a pensar, y si me tocara a mí ser Francisco hoy, ¿yo qué haría? ¿Qué pasaría? Bueno, en fin. La postura crítica realmente es muy interesante porque le permite a uno relacionarse en distintos contextos, le permite a uno aceptar nuevas situaciones, nuevas circunstancias, ver que hay una puerta abierta, que de pronto yo pensaba hoy, por ejemplo, a mí me molesta mucho que los medios de comunicación no le permitan a las personas cambiar de opinión. ¿Por qué tienen que opinar lo mismo? En el momento en que empezaron a ser figuras públicas, tienen que pensar exactamente igual hasta que fallezcan. Por ejemplo, se critica a los políticos. Pues claro, no está bien cambiar de partido político permanentemente, pero ¿qué tal si de pronto crecieron con la vida, se pudieron dar cuenta que lo que tenían eran posiciones erróneas y se retractan y plantean una nueva forma de ver la vida, las cosas y de proponerle a los demás unos ideales? ¿Por qué uno no puede cambiar y lo encasillan permanentemente? Ese encasillamiento solamente proviene de situaciones no críticas. Entonces, pues acá la invitación es a argumentar y a mirar realmente qué puede pasar. Esto para cerrar, digamos, el tema de texto continuo y de lo que es nuestra posición crítica frente a las situaciones. Creo que me fui más de tiempo, disculpen en el ejercicio pues de sus descansos y de sus cosas y de pasar a la otra clase. Espero haber dejado por lo menos con mi lectura, haberles compartido algo que es bonito, algo que es lindo y dejamos para mañana los textos discontinuos. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Muy buen texto. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, chao. Gracias, profe, que estés bien. Gracias, Gracias, chao. profe. Feliz noche. Chao, feliz noche. Hasta mañana, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Ah, profe, feliz noche. Gracias, lo mismo. Una pregunta. Gracias, profe. Señor. ¿Me regalas un espacio, un segundito? Sí, tú me das 2 segundos, no te vayas mientras corto la grabación aquí. ¿Me esperas 2 segunditos? Listo.